Hoy vamos a contemplar la sexta meditación del libro de los Génesis, capítulo 6, que hoy nuestro tema va a ser la alianza de Dios con Noé. Y voy a empezar leyendo los versículos 5 a 8. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo todos los designios de que forjaba en su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he criado, y junto con ellos a las bestias, a los reptiles, a los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos de Dios. Claro que en esta narración nos tenemos una manera de describir Dios a manera humana, con pensamientos y sentimientos propios del hombre. Por ejemplo, aquí se describe Dios que se arrepintió de haber hecho el hombre y también las bestias, los reptiles y los pájaros. Claro, nosotros sabemos muy bien que en Dios no hay ningún cambio, porque para Dios todo es presente. Por tanto, mismo antes de la creación, Dios ya sabía todas las negativas de una parte de los ángeles y de los hombres, y cómo por sus pecados el hombre iría a desfigurar la creación. Por tanto, Dios ya tenía todo presente en su pensamiento, en su conocimiento. Por tanto, podemos comprender porque esta descripción que fue inspirada por el Espíritu Santo, por tanto, necesitamos de los ojos del Espíritu Santo para comprender el sentido más profundo de esta descripción antropomórfica. Por tanto, quer decir que a medida que el mal aumentaba en la faz de la tierra, siempre los pecados tienen sus consecuencias en la creación, siempre. Por tanto, cuando el hombre se desfigura, también desfigura todo que utiliza. Y por tanto, este arrepentimiento significa que el hombre, por su propia culpa, por su aumento de los pecados, no son dignos de la amistad de Dios. Por tanto, la distancia que empezó entre Adán y Dios fue aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, cuanto más el hombre toma distancia de la fuente de la vida que es Dios, encuentra la muerte. Y aquí la muerte es provocada mismo por Dios, porque Dios utiliza aquí su justicia punitiva. Pero no vamos a admirar de los escritores sagrados utilizar esta manera de escribir Dios,
también en el propio acto de la creación del hombre, vemos que el Señor é descrito como alfarero, portanto, que utiliza a argila da terra para modelar hombre. Depois, nesta imagem, ele dá el soplo de vida. E, portanto, é Deus que é descrito a uma maneira humana. Pero a primeira pergunta que podemos poner aqui nesta descrição, como é que Deus, al castigar el hombre, va también destruir los animales? Y nosotros vemos que la creación irracional participa inocentemente del mismo destino del hombre culpable. Por tanto, nosotros tenemos aquí el comienzo de un grande tema en la Sagrada Escritura, y es una pena que muy pocos hablan de este tema, que es de la pasión inocente de la creación. Y vemos esto a lo largo del Antiguo Testamento, y vamos a tener en San Pablo, en su carta a Romanos, una palabra específica sobre el sufrimiento de la creación, y en el libro del Apocalipsis tenemos la creación glorificada, la creación que participa de la gloria de los hijos de Dios. Por tanto, es un tema muy lindo y que deberíamos aprofundar más en nuestra meditación. Y claro que podemos decir, si la creación ella se queda desfigurada por el pecado, también la creación es santificada por la santificación de nuestros actos a través de nuestro trabajo. Entonces, es por eso que tuvo un carisma muy especial en este punto a San José María Escribán, que habla de nuestra santificación por el cumplimiento fiel de nuestros deberes de Estado. Y es curioso que Jesucristo en Fátima, con la hermana Lucía, cuando Jesús explica la penitencia que Nuestra Señora pidió, es exactamente este punto. A través de la santificación y del cumplimiento de nuestros deberes hechos con toda la perfección. Por tanto, si el pecado desfigura, la santificación de nuestro trabajo utilizando la creación, porque siempre estamos utilizando la creación, la santifica y la liberta de esta esclavitud del pecado. Entonces, vemos aquí en Noé cómo el pecado del hombre distancia también la creación de la armonía y de la belleza y de la orden que tenía cuando salió de las manos del Creador. En el mismo capítulo 6 de Génesis, versículo 11 y 12, habla mismo, la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. Por tanto, vemos que la tierra está desfigurada por la conducta depravada del hombre. Por tanto, vemos que Dios ejecuta su justicia a través de un elemento de la creación, la agua. Do ponto de vista de pesquisa sobre a origem deste acontecimento do dilúvio, é curioso que em algumas narrativas de pueblos mais antigos de diversas civilizações, todos eles têm
este ponto de haver um grande dilúvio. Portanto, é muito possível que chegou ao escritor sagrado este, entre comillas, cuento, através da tradição oral, que eu já expliquei em la última charla, pero não é possível precisar seu alcance real, como também é impossível precisar seu momento histórico. E esta universalidade é uma coisa relativa, pode ter alcançado solamente aquela terra habitada e que o autor sagrado tinha em mente de fazer sua narração? Será que havia mais gente fora daquela área que não merecia este castigo? Pronto, são perguntas que podemos fazer, pero a Sagrada Escritura não responde. Qual é o ponto que o Espírito Santo, através do escritor sagrado, nos deseja inculcar? Que mesmo em la justiça punitiva de Deus, sempre triunfa sua misericórdia. Porque um homem e uma família encontrou graça aos olhos de Deus, Deus também preservou os seres vivos del extermínio em atenção a um homem, a uma família. Portanto, en la Biblia ya vimos con el pecado original la justicia de Dios. También, antes de anunciar el castigo para Adán y Eva, al amaldiçoar la serpiente, Dios ya promete un redentor. Por tanto, la respuesta de Dios delante del pecado del hombre é sua grande misericórdia. Temos também a justiça de Deus com Caim e Abel, pero vemos que Deus castiga Abel, pero não deixa que nenhuma pessoa mate Caim, porque Deus proíbe os crimes da sangre. Portanto, mesmo Caim culpável, Deus põe sua mão, cuida de ele, colocando um sinal para que nenhuma pessoa toque em este homem. Pero aqui, a justiça de Deus é muito importante que compreendamos o significado. Em la Sagrada Escritura, temos vários sentidos da justiça de Deus. A justiça é, antes de todo, sinônimo de santidade, integridade. E sempre eu dou este exemplo, que é o mais sencillo e mais compreensível para nós outros. Quando São Mateus descreve São José, lo descreve como um homem justo. Justo significa íntegro, en la observancia de todos los mandamientos, un hombre santo, digno de los favores, digno de las gracias de Dios. Y mesmo Dios, él mismo, se muestra justo, quer decir, se muestra santo, muestra su santidad. E em la eternidade, com toda a seguridade, Deus, e isto é a visão beatífica, Deus revela todos os seus atributos infinitos e, claro, a contemplação de Deus jamais fatiga porque é sempre nova. E é verdade que, de um modo general e primordial, justiça significa integridade, santidade. Tenemos também alguns exemplos da justiça punitiva. Em los livros
de la ley de Moisés y también los jueces, vemos Dios se muestra justo castigando los inimigos de Israel, como también cuando Dios se revela justo cuando libera su pueblo de sus opresores, y vemos isto ao longo de todos os livros de juízes. Em los livros proféticos temos cambio. ¿Por quê? Porque Deus mostra-se justo, não quando dirige sua justiça a los inimigos de seu pueblo, pero quando ele pone la gente de su pueblo y cuando Dios propio defiende los pobres y oprimidos, huérfanos, viudas y extranjeros. Nosotros tenemos aquí muy especialmente el libro del profeta Amós, Isaías y Jeremías. Por tanto, Dios también se muestra justo en perdonar. Dios não quer a morte do pecador, pero que ele se convierta. Em Novo Testamento temos grande modificação da justiça, pero Deus sempre, todos os seus atributos são sempre presentes. Deus nunca anula atributo suyo, pero a justiça de Deus, la justicia punitiva de Dios, Jesucristo tomó sobre él mismo. Podemos decir, en la altura de la pasión, esta es una comparación muy humana, Dios Padre pegó en el primer pecado de Adán hasta el último, juntó todos los pecados de toda la humanidad, todos los pecados que se comete como una bola. El Padre jugó esta bola en su Hijo, paga la deuda de toda la humanidad. Y Jesús en su pasión, él pagó a la justicia de Dios toda nuestra deuda. Por tanto, el Hijo dio al Padre la duración que nosotros deberíamos dar y no damos porque somos pecadores. Amó al Padre de una manera única que nosotros no podemos. Alabó al Padre, agradeció al Padre, reparó al Padre. Y en la cruz, Jesús cambió la justicia de Dios en misericordia. Y vemos que, segundo la carta a los Hebreos, Jesús intercede por nos delante del Padre como sumo eterno sacerdote, la nueva alianza. Y como sacerdote, Jesús está con sus manos erguidas, mostrando permanente al Padre sus llagas. Padre, la humanidad merece castigo, pero espera. Da tiempo a cada persona que se convierta y cambie de vida. Entonces el Padre mira a nosotros a través de las llagas de su Hijo. Y por eso, en vez de responder con el castigo que merecemos, Dios da misericordia, concedendo-nos hasta la hora de nuestra muerte todas las gracias para que mismo hasta la muerte podemos, como el ladrón bueno, arrepentirnos y cambiar nuestra opción final. Por tanto, vemos como en Jesucristo Él cambió la justicia en misericordia y reserva solamente para el último día, el juicio final, su justicia. Y allí, como nosotros ya vimos, allí los ángeles van a aparecer como ministros de la justicia.
Y de una manera personal, nosotros tenemos nuestro juicio después de nuestra muerte, cuando vamos a presentar al Señor nuestra misión. Y vemos que verdaderamente para nuestro juicio, nuestro Señor tem dos palavras muito importantes para nós outros. Sede misericordiosos como nosso Pai Celestial é misericordioso. E também sede misericordiosos para alcançar misericórdia. Na medida em que ustedes medirem os demais, esta medida será utilizada para ustedes. Portanto, é muito importante, necessitamos de misericórdia, temos que ser misericordiosos. Queremos uma medida larga, agora utilizemos uma medida larga para os demais. E também o perdão. O perdão, o Padre perdona na medida que nós outros perdonamos. Portanto, miren, nós outros necessitamos tanto da misericórdia de Deus, de seu perdão, então, também o que queremos para nós outros, que nós outros também regalemos essa medida, essa misericórdia para os demais. E assim podemos preparar com a misericórdia nosso juízo depois de nossa morte. E aqui, nesta passagem da Escritura, vemos que Deus manifesta sua misericórdia a Noé, porque ele encontrou graça aos olhos de Deus, e por isso entrou ele, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com uma pareja. E então, nós outros, como já vimos pouquito a palavra justiça, agora quero, na Bíblia, mostrar a ustedes a raiz da palavra, o significado bíblico da palavra misericórdia. Há na Escritura duas palavras que definem que é a misericórdia. A palavra rahanim, que é o amor de uma pessoa por outra pessoa. Por exemplo, o amor de padre ou de uma madre para seus filhos, ou o amor entre os hermanos. E este amor não é amor de palavras, não, é amor prático. E se traduz por a compaixão por el outro quando sofre alguma tragédia, alguma coisa mala. Portanto, este amor leva a compaixão. E este amor verdadeiro leva a perdonar se aquela pessoa faz alguma ofensa contra nós outros. Portanto, por um lado é isto, por outra palavra temos a palavra chesed, que exprime mais a fidelidade que une duas pessoas. Portanto, é uma bondade, a fidelidade é uma bondade que é construída por la opção consciente a cada momento por aquela pessoa que amamos. Portanto, a pessoa que é fiel, portanto, mostra el outro su coração lleno de bondade para ele. Portanto, é com estas duas ideias que podemos captar a alma, a essência da misericórdia. E Deus é misericordioso quando manifesta sua ternura por causa da miséria que o homem
cayó por el pecado. Por eso, si Dios verdaderamente se muestra misericordioso, porque Él nos ayuda, Él da todas as graças para levanta-te, camina, não te quedes caído, porque o grande triunfo do inimigo não é nos hacer cair em pecado, é nos paralisar, nos quedarmos caídos sem vontade de nos levantarmos. E ustedes podem compreender muito bem este exemplo que eu vou dar. Quando o inimigo hace a tentação, ele coloca nossos ojos tudo muito fácil. Olvidamos de tudo, olvidamos as graças que Deus nos ha dado, olvidamos do amor que Nossa Senhora tem com nós outros, olvidamos que nosso ángel de la guarda está junto a nós outros e que presencia todos os nossos actos. Olvidamos de tudo. E quando caímos na tentação, vêm todas as coisas e vem uma vergonha delante de Deus, este medo de Deus que tuve em Adão. Ouí os passos no jardim e me escondi. Então, vemos o inimigo nos coloca tudo para nos quedarmos caídos. E é muito importante que não importa qual seja o pecado que hagamos, é muito importante depois de passar aquele momento, por exemplo, se perdemos a paciência, se nos quedamos enojados, com raiva, deixamos passar todos estes momentos e depois é muito importante fazer um acto de amor para com Deus. Eu me encanta muito e sempre me recuerdo aquela palavra de Juan Diego, Madre, não te merezco, pero necessito de ti. Podemos dizer, Senhor, eu te amo muito imperfeitamente, pero tu sabes, Senhor, que eu te amo. Ou então podemos dizer, Senhor, eu te amo com o amor que não te tenho, pero eu te amo, Senhor. E cada acto de amor que nós outros hacemos, quebramos o hielo que o inimigo coloca em nossa alma, que nos quita a força para nos levantarmos, nos quita a força para continuar nosso caminho e continuar nossas orações, continuar nossos actos de piedade, para que possamos o mais rápido possível hacer de novo a união com Deus. E depois de los actos de amor, vamos ser capazes de hacer um acto de arrependimento e podemos ter a força para pedir perdão à pessoa se o pecado foi hecho contra alguma pessoa. Pero é muito importante não nos quedarmos caídos. Não. Este é o triunfo do inimigo mais grande que ele pode ter. Jamás, jamás, jamás. E vemos, então, voltando à aliança de Deus com Noé, vemos que Deus manifiesta sua misericórdia a Noé, sua família e também para com os seres vivientes, com as criaturas racionais e los salva del extermínio total. E depois do dilúvio, o Senhor hace um novo pacto, uma nova aliança, uma aliança com o homem e a criação. Portanto, tanto a aliança com Adão como Noé
el nuevo catecismo de la Iglesia Católica llama alianzas cósmicas. Por tanto, el hombre y la creación. Y, por ejemplo, la alianza de Dios con Adán vemos descrito en Génesis 1, 28 a 31. Eu vou ler o texto para depois comparar com a aliança com Noé. Dios le dijo a Adán, y los bendijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra y todos los árboles que dan fruto con semilla, ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde, una mañana, fue el sexto día. Miren aquí, nosotros tenemos una gran armonía, el mundo mineral, la tierra, con todas sus propiedades, hace brotar los vegetales que serven de alimento tanto al hombre como a todos los animalitos. Por tanto, no hay ningún principio de muerte, ni por el hombre, ni por los animales. Todos tenían su alimento, todo lo que necesitaban, sin precisar de matar. Por tanto, vemos como Dios providencia, el reino mineral soporta el reino vegetal y el reino vegetal a los animales y al hombre. Por tanto, todo era vida. Miren con Noé. Dios bendijo a Noé y sus hijos diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Por tanto, miren, aquí es la misma bendición. Ahora ven la diferencia. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo y todo lo que se mueve por el suelo, a todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di los vegetales. Solo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes, pediré cuenta de ella a todos los animales y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. Por tanto, con Noé, el hombre es el terror de todas las criaturas irracionales. Él puede matar toda especie de animales para comer y también vemos que los animales responden al hombre también con la muerte. El Señor dijo, pediré cuentas a los animales de vuestra sangre. Por tanto, vemos que hay ahora una tensión entre el hombre y los animales con el hombre. Y vemos
que el Señor de nuevo reserva para sí el derecho de vida y de muerte. Por tanto, pediré cuentas a todos los animales por el sangre del hombre y también pediré al hombre cuenta de la vida de su prójimo. Por tanto, el crimen de la sangre es siempre interdito. No matarás. Y nosotros podemos comprender por qué Dios, mismo en el principio, prohíbe comer la carne con su vida, que es decir, con su sangre. Porque nosotros tenemos, miren, nosotros estamos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento el hombre tenía una concepción muy distinta de la realidad y del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, sí. Para el hombre del Antiguo Testamento, para el judío piadoso, vemos que para él concebía que la sangre era la sangre que daba vida a los animales como en el hombre. Por tanto, la sangre es una propiedad de Dios. Por tanto, ellos pensaban que la alma del hombre era su sangre, como también de los animales. Por eso, la vida pertenece a Dios. El hombre no se puede apropiar del sangre. Y también vemos esto en la ley de Moisés, en los rituales de los sacrificios. También el hombre no podría comer la gordura de los animales. ¿Por qué? Porque la gordura de los animales significa su fuerza, su salud. Por tanto, la vida y la salud es Dios que la da. Vemos, por ejemplo, en la palabra del hijo pródigo, cuál fue el animal que el padre mandó matar. El ternero gordo. Por tanto, que estaba lleno de fuerza, lleno de salud. Por tanto, vemos que en los sacrificios de animales era quemada en el altar la sangre y las gorduras. ¿Por qué? La sangre para ellos significa la vida y la gordura la salud. Por tanto, estos dos elementos pertenecen a Dios, siempre eran quemados en el altar. Por tanto, nosotros tenemos aquí ya la racina, el inicio de este concepto que va a aparecer de una manera muy clara en la ley de Moisés y también en los ritos que son realizados en los sacrificios de la ley segundo Moisés. Por tanto, tenemos que compreender esta norma, esta lei, segundo la mentalidad judía y cómo ellos concebían la vida, la salud, era exprimida por estas dos cosas. Claro que hoy nosotros sabemos muy bien que la alma no es la sangre y también las gorduras no significa salud. Por las gorduras nosotros vemos que son origen de muchas enfermedades. Por tanto, vemos que verdaderamente estos dos conceptos están ultrapassados y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como Dios considera todos los animales y todos los alimentos como puros. Por tanto, y Santiago habla que la religión no es una cuestión de bebida o de comida, por tanto, es de justicia y de obras de misericordia. Por tanto, de toda manera, nosotros tenemos que comprender en el libro de Génesis cómo está el comienzo de muchas cosas que van se desenrolar en todo el Antiguo Testamento. Pero como conclusión, vemos que Dios siempre
sobre su justicia aparece misericordioso y siempre Dios hace nuevas maravillas. Portanto, vemos, claro, entre comillas, de nuevo, el autor sagrado describe Dios de una manera humana. Dios hizo aparecer su arco en las nubes para que se recuerde de nunca más destruir la humanidad y la creación por otro diluvio. Por tanto, Dios promete en esta alianza de nunca más destruir con otro diluvio la humanidad y la creación. Y siempre que vimos el arco iris en las nubes, y el arco iris es un fenómeno natural que es muy lindo, que es dos cosas al mismo tiempo, los rayos del sol que se reflejan en las gotas de agua de las nubes. Entonces, en este periodo de lluvia termina y empieza el sol, siempre aparece este sinal de paz entre Dios y su creación y los hombres. Arco de la antigua alianza entre Dios y Moisés. Portanto, Deus seja alabado, porque Ele responde delante de nosso pecado sempre com sua bondade, sua misericórdia, seu amor. Amém.